Desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa y aquí saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Hello, estimada audiencia. Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Es un gusto saludarlos. Armando Ojeda. Y aquí estamos ya listos para entrar con este tema. Pues vaya que nos ha sorprendido esta tarde esta información procedente de Estados Unidos. En el sentido de que no se presentó a una audiencia que tenía programada en California de Julio César Chávez Jr. por otro asunto que no tiene nada que ver por el que lo detuvieron, pero el caso es que una declaración de un abogado armó un tremendo escándalo. Le preguntan al abogado dónde está Chávez Jr., por qué no se presentó, y dice pues que no tiene idea dónde se encuentra después de su detención por autoridades migratorias, no sabe dónde está, y entonces pues los medios empezaron a publicar y empezamos, porque aquí también nos fuimos con la primera información. Ahorita precisamente en la mesa vamos a revisar este tema un poco más a fondo, dónde se encuentra Chávez Jr. La pregunta es, ¿quién sabe dónde se encuentra el abogado? Su abogado no está enterado, y por eso es que algunos dijeron, se les peló Baltasar. ¿Sí? O sea, se dio por un hecho que está en calidad de prófugo en Estados Unidos, y ahí es donde hay que revisar el tema un poco más a fondo. Pues la última vez que vi o que se supo de un video de Julio César Chávez Jr. estaba bajo jurisdicción de una orden de una entidad gubernamental norteamericana, que entiendo que era el ICE. Así es. Pues debe de estar con ellos, ¿no? Supongo. No sé si... Pero si su abogado no sabe en dónde está, pues seguramente es que está con alguna autoridad, porque pues ¿en dónde más puede estar? Algunos dicen que evadidos de la justicia, que se fue, algunos ya lo hacen hasta en Panamá. Estaba viendo ahí comentarios en redes sociales. No se puede saber. Lo único que creo y lo único que podríamos tener con certeza es que este personaje del mundo boxístico, relacionado ahora en temas complicados en materia de justicia penal, pues está bajo instrucción o bajo tutela de alguna autoridad en los Estados Unidos. Suponemos que el ICE, que fue quien lo detuvo, pero la verdad es que pues no se puede saber en realidad en dónde está Julio César Chávez Jr. Lo que se sabe es, como comentas, que no acudió a su audiencia, pero pues tampoco creo, después de las esposas que le pusieron y de la detención tan digamos peliculesca que hubo, no creo que era para que lo dejaran libre también, ¿no? A ver, Juan, acláranos un poco el tema legal. A mí me sorprende, sí, más eso, lo que me sorprende es cómo la mayoría de los medios de comunicación de este país ni siquiera tienen la gracia de leer la nota original. La nota original se publicó en USA Today. Ese fue el medio que dijo, el primer medio que publicó. No vino el señor Chávez Jr. y el abogado desaparece. Pero el título de la nota dice, Chávez Jr. No comparece por una cuestión ajena a... Perdón, decía, Chávez Jr. No comparece ante la corte, pero no era por una cuestión migratoria. Vamos, hoy tenía una audiencia preparada, así no lo hubieran atrapado al señor Chávez. Tenía una audiencia hoy programada por un tema de posesión de armas, que trae seguimiento desde hace, creo que el año pasado fue cuando lo agarraron. Entonces él estaba en un proceso jurídico que se tenía que presentar en la corte para ver cómo van tus avances. Entonces hoy se presentó. No sé por qué no se presentó. Pues ni se va a presentar. Porque la misma nota de USA Today dice... Seguramente no se... La misma nota dice... No, pero no dice seguramente. No, bueno. Si quieres lo traduzco literalmente, pero voy a parafrasear. Ahorita si quieres lo traduzco literalmente. Pero la nota al final, un párrafo dice... es difícil saber dónde se encuentra el señor Chávez, pero los registros del ICE tardan días en poderse verificar. Sí. Por lo tanto, creemos que se encuentra todavía en manos de la... Eso dice la propia nota, pues. Sí, pero el medio tampoco sabe a ciencia cierta. Supone que está exactamente. Detenido, sí, pero de entrada todo el mundo creyó que hoy era la audiencia migratoria, ¿no? De ahí todo el mundo se fue de boca diciendo, a ver, no, este es un tema aparte. No fue, no sabemos por qué.
Pues porque pero está detenido. seguramente porque está en la ICE. Ahora, la parte jurídica, esto es bien importante, son procesos bien diferentes. Ahorita el señor Chávez Jr. está, digamos, no está preso porque no cometió un delito en Estados Unidos, es una falta administrativa, está detenido en alguna instalación del ICE. Él allá no está acusado ni de tráfico de drogas, ni de nada que lo acusan en México. No, allá no tiene ni una orden de extradición. Es meramente migratorio. Cuando se presente ante un juez va a ser migratorio. Incluso él podrá presentar recursos para decir, yo legalmente puedo permanecer aquí en Estados Unidos por ABC, y el juez determinará si lo echa para acá o no. Por cierto, ahorita están anunciando que ya le dieron un amparo en Mexicali para no ser aprehendido aquí en México. Entonces, básicamente el proceso jurídico sigue. Hoy había una audiencia, no se presentó, no era una audiencia migratoria, era de otro tema, y seguramente, si me preguntan a mí por qué no se presentó, pues porque está en las manos del ICE. Sí, ¿Y por qué dice el abogado que no sabe dónde está? Pues por mera estrategia jurídica. A ver, Armando, Ya. vamos un Bueno, efectivamente el juez cuarto de distrito de Baja California, con sede en Mexicali, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, concedió un amparo promovido el pasado viernes 4 de julio por el abogado Cristian Camacho Ruiz a favor de Julio César Chávez Carrasco. Y se lo concedió el juez, pero el juez aclara que la suspensión de plano no evita ser arrestado al momento de la deportación a México. Exactamente. Así está. Sí. Así está. La suspensión de plano consiste en protegerlo contra violencia al momento del arresto o mantenerlo aislado al momento de que llegue a México. No pueden. Para eso están promoviendo este amparo. Esa es la protección que le da. No puedes trasladarlo de un penal a otro, de unas instalaciones a otras para torturarlo, etcétera. Entonces tienes que presentarlo inmediatamente y darle el curso legal inmediato. Ese es la suspensión de plano que otorga el juez de Mexicali. Pero ahí me llama la atención, porque yo tenía, no sé si ustedes, la creencia de que Julio César Chávez estaba detenido en el estado de California, y no es así. El abogado Mitchell Goldstein dijo al Financiero, le declaró hoy, le dice que el Junior se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, en el condado de Hidalgo, estado de Texas. Eso está diciendo el abogado de Julio César Chávez. Entonces, y dice bajo la falta administrativa, el cual no es un motivo no es una acusación penal, es una falta administrativa. Eso hasta este momento es lo que se sabe oficialmente, de acuerdo a las versiones y filtraciones que se ha dado del caso en la prensa. Bueno, fíjate, una simple falta administrativa y está bajo resguardo del Departamento de Seguridad Nacional. No me cuadra ahí, no me queda muy claro si se tratara solo de una falta administrativa. Ya se convirtió el caso Chávez Jr. en un serio dolor de cabeza para el gobierno mexicano. Definitivamente. Claro, sí, ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, partiendo de que ellos sabían de la supuesta orden de aprehensión en México, ya confirmada orden de aprehensión en México desde antes de la pelea. No, y pero entonces, ¿sabes qué dijo el domingo el fiscal? El fiscal Gers Manero dijo el domingo algo que realmente me sorprendió. En 2019, sí. el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador en ese entonces, no recuerdo cómo se llama, el embajador de Estados Unidos, el señor el sombrero. El sombrero, sí. Bueno, ahorita no nos acordamos. ¿Ken Salazar? En el 19 era el que está ahorita de subsecretario del Departamento de Estado. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Bueno, el representante del gobierno de Estados Unidos en 2019 dijo, Gers Manero denunció ante la Fiscalía General de la República, eso no entiendo, ¿sí?, por delitos relacionados con el narcotráfico, una serie de delitos que ya saben ustedes, por tráfico de armas, fentanilo, etcétera, 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 a una serie de una cantidad de nombres ahí de narcotraficantes conocidos, y ahí, en ese grupo, va Julio César Chávez Jr. Desde 2019 presentaron esa denuncia.
Los estadounidenses que le dejaron, que le permitieron entrar en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, y donde fue cuando quiso, ¿no? Entró y salió cuántas veces. Por eso creo que a veces este tema de la justicia norteamericana también está como a comedia, ¿no? Por un lado persiguen y mandan drones y empiezan a buscar, pero también cuando los tienen allá a bocajarro tampoco los detienen. Es decir, es un tema complicado para las dos instituciones, las que están del otro lado. Y esta ahora, ¿en dónde está la mayor bronca de Julio César Chávez Jr.? Entiendo que de este lado de la frontera, porque si llega a nuestro país, pues va a tener que presentarse primero por la autoridad que lo requiere, que es la Fiscalía, para presentarlo ante un juez, y entonces tendría que correr un proceso jurídico en donde entiendo estaría privado de su libertad. Vamos a ver qué sucede también en ese sentido. Ahora, pues yo creo que no hay tanta especulación en dónde está. Pues ahorita puede estar en cualquier parte, porque acuérdate que en los Estados Unidos van haciendo como bloques de extradición. Y entonces lo mismo te pueden detener en Miami, pero te pueden pasar por Texas, ¿no? Te pueden detener en California, pero te pueden pasar por Texas. Es decir, depende, te pasan por donde sea. Ya hemos platicado de otros. Respecto a lo que dice Jesús, Víctor, tantito, nada más, un punto que me parece importante. Hoy, ante la ausencia de Julio César Chávez Jr. con la juez que iba a comparecer supuestamente para presentar sus argumentos de defensa sobre la ilegalidad de su detención, y iba a presentar documentos supuestamente de su estancia legal en Estados Unidos. No era por eso, ¿eh? Bueno, parte por la detención, Víctor, y el arresto fue por eso. Entonces, ante su ausencia, la juez supervisora adjunta Badham Smith ya fijó una nueva audiencia. Lo citó para el 21 de agosto. Pero eso es por lo del arma, ¿no? Eso lo dije yo, lo acabo de comentar yo. No se va a presentar quiere decir, el argumento quiere decir que el 21 de agosto todavía da un término largo, para como que va a estar todavía Julio. Allá no lo van a deportar. A ver, es que son procesos distintos, son situaciones jurídicas distintas. Esta juez no tiene la menor idea si lo van a deportar o no, porque no es su área. Ella está poniendo las fechas en función de lo que ella considera para un seguimiento como el que tiene el caso. Tipo de delito. Sí, o sea, a ver, por eso a veces son dos procesos. Son procesos bien distintos. Bien se la pudo dar en un año o en 10, no importa, porque los tiempos que trae el tribunal por el que hoy iba a comparecer Chávez no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con que lo capturaran de manera ilegal. Son cosas bien distintas, hay que dejarlo bien claro. Hoy no tenía nada que ver lo de hoy con la parte de la fiscalía o con la parte de que está de manera ilegal en Estados Unidos. Son cosas distintas. ¿Para qué lo citaron entonces, según tú? A ver, no lo citaron. Era una audiencia. ¿Iba a comparecer, pues? A ver, otra vez. ¿Una audiencia? Esta audiencia estaba programada antes de que lo atraparan. Incluso, es que no leen las notas. Cuando atraparon al señor Julio César Chávez, cuando llegó el ICE, en la nota original decía, por cierto, el lunes tiene comparecencia porque da seguimiento a su caso de posesión de armas. No leen las notas completas. Entonces, esto era ya programado. Es más, si no lo hubieran atrapado, hoy el señor Chávez se hubiera tenido que presentar ante esa juez. Sí, punto. De acuerdo. Porque era ya algo programado desde hace 6 meses. Y bueno, se supone, porque tampoco la autoridad migratoria de Estados Unidos ha dicho nada después de su detención, y tampoco tiene por qué decirlo, finalmente le está dando el tratamiento. Los registros trataron como 72 horas que puede aparecer ahí. Pues se supone, vamos a ver si aparece ya. Ya debería de estar, pero no han dicho nada. Por eso es que nadie sabe dónde está Julio César Chávez Carrasco o Chávez Jr., ni su abogado en Estados Unidos sabe dónde se encuentra. Esa es nota, aquí y en Estados Unidos. Vamos a la pausa, estamos en la mesa, vamos a la pausa en radio. Y regresamos, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Sí, estamos hablando del tema que hoy pues generó de nuevo esta polémica y que efectivamente, de acuerdo con Jesús Rojas, se ha convertido ya en una piedra en el zapato tanto para el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. Vaya caso, regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Estamos aquí de regreso. Bien, nos quedamos contigo, Jesús. Pues mira, entonces, seguramente está en manos de la autoridad migratoria en los Estados Unidos o del ICE,
y ahí va a permanecer hasta que se cumple el plazo para pasarlo a cualquier parte de la frontera con México. Los pueden pasar por Tijuana, por Nogales, por Laredo, por donde quieras. Es decir, esos bloques de extradición se van juntando por cada 50 o 100. Es lo que habíamos platicado ya en otros momentos. Entiendo que si pues quisieran correrle la atención al gobierno mexicano, le dirían, oye, este personaje que es públicamente expuesto, que tiene una orden de aprehensión contigo, lo vamos a pasar a las 5 o 6 de la tarde por la garita fulana, y ahí están para que lo detengas, ¿no? Entiendo que sí podría ser, para eso están poniéndose de acuerdo en estos grupos bilaterales que hay entre México y Estados Unidos para este tipo de casos y otros más. Pues creo que será cuestión de tiempo, y como digo, el problema más grande que tiene en este momento Julio César Chávez no está en Estados Unidos, lo tiene en nuestro país, porque pues va a ser complicado, ¿no? Desde ahora, cuando se vuelve mediáticamente el tema, es a darle duro, y pues ahí los abogados van a tener que hacer pues de todo para tratar de tenerlo el menor tiempo posible en prisión. Así es, Juan. ¿Sabes cuándo estaba programada esta audiencia? ¿Desde cuándo la tenían? Desde el 22 de enero al 24. Desde el 22 de enero. Le dice a la que no fue. Sí, desde entonces estaba programada. Entonces, pues no fue porque está detenido por la. Exactamente, o sea, era una audiencia que desde el 22 de enero lo tenía programada esta audiencia, ¿no? Del 2024. Entonces hace mucho, porque son varias audiencias las que daba seguimiento. Estaba en parole, o sea, libertad bajo palabra, o dan un seguimiento por esta posesión de armas. Pero bueno, ahora, todavía tiene Chávez Jr., el señor Chávez Jr., una posibilidad de ir a los tribunales migratorios allá y presentar su caso y evitar que lo extraditen. No digo que vaya a suceder. Jurídicamente todavía tiene la posibilidad de ir ante un juez, seguramente eso también de los abogados, y exponerle su caso, y decirle, señor juez, aquí está, me atraparon de una manera ilegal, esta es mi situación jurídica, yo tengo ahorita en estos momentos, y ya la juez podrá decir, sí, pero allá en México es una persona mal vista y retiramos su visa, está bien. Pero no es tan en automático, todavía tienen la posibilidad de ir ante un juez. Ojo, por ahí puede alargar un poquito más su estadía. Eso es, Armando. A ver, en la firma de cooperación bilateral contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que acaban de supuestamente firmar los dos países, pesa más esa audiencia que tendría que haber estado Julio César Chávez Jr. ante una corte por un delito, supuesto delito administrativo, o una falta administrativa, si es que no es delito. Podría pesar más que una orden de extradición por parte del gobierno de México hacia Estados Unidos. No hay orden de extradición. Bueno, me supongo que la van a enviar. Ya lo acaban de decir Gés Manero, que están en ese procedimiento. La propia presidenta lo dijo, que están revisando todo para enviar esa orden de extradición. Porque dices tú que podrían no extraditarlo. Sí. Yo creo que al momento en que lo solicite el gobierno de México a Estados Unidos, la orden legal de extradición, se lo van a enviar para acá. Ya se convirtió como en una especie de papa caliente, sí, Chávez, además, ¿no? ¿Quién fue el que le puso todos los adjetivos a Julio César Chávez Jr.? El gobierno de Estados Unidos. Exactamente. En el primer comunicado puso que estaba involucrado con el tema de tráfico de drogas, con el tema de armas de fuego y todo. Con el cártel. Sí. Todo. Y a ver, y si no tiene ningún proceso abierto allá, entonces lo dijo por las presuntas acusaciones en México. Sí. Entonces el trámite está clarito. En cuanto resuelva su situación jurídica, que no le van a dar chance de quedarse ni un minuto en los Estados Unidos, lo van a poner del otro lado de la frontera inmediatamente. Digo, si lo están haciendo con gente que no tiene problemas, por decirlo de alguna manera. Yo no estaría tan seguro de que lo van a... Estamos ya de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando del caso Chávez Jr. En la audiencia que se presentaría hoy era por un delito de posesión de arma, ¿no? ¿Estamos bien? Okay. Algo muy distinto. ¿Este es un delito administrativo? ¿O es una falta administrativa o es un delito? No, sí era delito, pero a él le dieron, en un juicio abreviado aquí en México, él se declaró culpable, entonces le dieron, ok, pero vas a tener que venir a las cortes, para darle seguimiento. Eso era. Sí. O sea, él iba a solicitar
No, era el seguimiento de la Corte a ver Ajá. cómo iba con los acuerdos que tuvo en su momento para declararse culpable. Bien, a ver, nos quedamos contigo, Jesús. No, acá. A ver, ¿contigo? Ah, Sí. perdón, bueno, ya me enredé Sí, todo, sí, sí, sí. con tanta vuelta acá en el corte. El asunto es que yo creo que como está el caso, no veo que vayan a deportar tan rápido a Chávez. A ver, ¿cuánto es, estaba viendo, el promedio de deportación de una persona ilegal cuando te agarra la migra Sí. y te regresa? ¿Cuánto es el promedio? Pues no sé. 2 días. 2 días. Ese es el promedio Sí, estándar bien. de alguien. Ya va más de 2 días el señor Chávez o se va a cumplir. Ya no fueron 1 minuto, ya se llevó más del promedio de alguien normal. ¿Por qué? Porque a diferencia de un migrante promedio, el señor Chávez debe tener unos 6 abogados. Y esos abogados seguramente han de haber metido varios recursos. No digo que se vaya a quedar más tiempo, pero creo que pueden alargar más del promedio. Y tiene muchas más probabilidades que un migrante común y corriente, ¿A ¿no? sus abogados les conviene más que se quede allá? Sí, allá, porque allá no tienen orden de aprehensión. Sí. O sea, allá no tienes Pero orden sí de tiene aprehensión. señalamientos fuertes por No parte importa. del gobierno de Estados Unidos. Pero allá. No es cualquier inmigrante. A ver, no importa, pero allá hay separación de poderes. El Ejecutivo fue el que dice, todo esto es narcotraficante. Sí, pero no ha habido el Poder Judicial que lo determine. Entonces, allá sí hay separación de poderes. Entonces, si el número uno, allá tiene dos luchas legales. Número uno, que le permitan quedarse de manera legal, puede hacerlo porque tiene elementos, porque se casó con una norteamericana, vamos, tiene argumentos. Esa es la lucha número uno. La lucha número dos, convencer, eso es lo que dice Armando, esperar que tanto tiempo puede llegar la orden Deportación. no deportación, Extradición. la extradición. Por parte del gobierno mexicano. Por parte del gobierno mexicano. Sí. Entonces, por eso tiene dos luchas. Sí. Primero es que le permiten No quedarse. veo que esté muy interesado la fiscalía en tener a Chávez. ¿Por qué no lo hizo? La pregunta es ¿por qué no Pues, mandó sí, la orden lo de hicieron en extradición? 2 años. 2 años. No lo detuvieron en Yo 2 creo que era años, así sí. porque pues, ya les pusieron No el veo reflector. tanta urgencia en la fiscalía, Armando. Mira, esta declaración que soltó el abogado de José Chávez Jr. en el sentido de que estaba desaparecido, pues, fue una bomba mediática que impactó como casi bomba atómica. Las redes sociales se explotaron y la noticia corrió por todo México y me imagino que gran parte de Estados Unidos y gran parte del Dijo mundo. textualmente, no tengo idea dónde está. Sí, en una parte de los textos que se maneja desde que, bueno, si no tengo idea dónde está, yo soy el abogado, lo tengo desaparecido. O sea, no dijo desaparecido. Bueno, No el se aclaró. término, Pero sí, sea, si tú quieres tergiversado, lo que tú ¿crees quieras. que haya sido una pero, estrategia del abogado? no te podría decir, Víctor. Lo cierto es que la percepción de la gente es que dice, ¿cómo? Se le perdió el abogado, se les peló. Pero ¿cómo se va a escapar de Estados Unidos, de una presión de Estados Unidos? Increíble, inconcebible. No, es que la gente, percepción y luego las conclusiones de la gente. No, es que lo soltaron. Hay componentes entre los dos gobiernos. Y empiezas a lucubrar y a hacer especulaciones en todos los... No, Para no, empezar, claro. no está en una cárcel. No, está en una cárcel. no, en donde lo tengan. De cualquier manera, está el que esté arrestado, está recluido y vigilado por una autoridad. Bien. Cuando recién, Jesús. cuando recién comentamos en esta mesa sobre los trámites migratorios de las redadas que comenzó el ICE, yo recuerdo que les platicaba el caso de una persona que tuve la oportunidad de conversar con ella. Tardaron 15 días en pasarlo de este lado de la frontera, desde el día de su detención. Digamos que lo hacen en un tema de procedimientos, algunos se van más rápidos que otros, pero a ver, y si dudas una semana, 3 días, 4 días más allá, al final de cuentas es si te concede o no el juez, y eso es importante, la posibilidad de permanencia en los Estados Unidos, y Julio César Chávez, por evidentes razones, no va a quedar en ese caso, en ese supuesto o en ese caso. Dure 2, 3, 4, 15 días como esta persona que no tenía, pues digamos, mayor apoyo, es más, ni abogado tenía. Fue el que te platiqué que los pasaron de este lado a la frontera, le quitaron también sus dólares y fueron los grupos migrantes que están en la frontera que después de tanto día les dieron de comer porque se había pasado por lo menos 7 días comiendo nada más unas galletas y un jugo, Víctor, que es lo que les dan. Entonces, entendemos que la situación por la que están pasando todos los migrantes que están en este tránsito de la deportación, pues están corriendo la suerte de las peores suertes. En ese mismo entramado, digamos nada más que con la lupa de los reflectores encima, está lo de Julio César Chávez, que va a terminar tarde o temprano, 5, 7 o 15 días de este lado de la frontera, enfrentándose yo creo que a la verdadera preocupación, que es el proceso legal que se le va a seguir en México, que va a ser de alta
alta atención pública, de alto seguimiento, porque pues también van a querer pues hacer leña del árbol caído y le van a querer entrar con todo. Y a veces cuando se mediatizan los temas, pues también las posturas se radicalizan. A ver, Juan. Cuestiones técnicas. Hay varios tipos de deportación. La deportación acelerada, que es lo que está buscando el ICE, que te puede tomar hasta 3 semanas, acelerada, y ahí sí no vas ante un juez. No necesitas ir ante un juez. Esa es la acelerada. Pero la deportación estándar, que ya es un proceso judicial, te puede tomar meses. Por eso yo creo que la defensa del señor Chávez le va a apostar a la deportación estándar, de ir ante un juez. El ICE le va a aportar al estándar. Vamos a ver si los abogados del señor Chávez son buenos o no tan buenos, o... No, yo supongo que el ICE lo va a apostar a la extradición. No, pues claro, a ver, sí. Aquí, a ver, aquí es un duelo de poder. Vamos a ver si los abogados del señor Chávez pueden meter esos recursos o no. Si me ponen a mí a sacar dinero y apostar, yo creo que va a ser la rapidito y sin un juez. Pero eso no me cierra la posibilidad de que él pueda ir ante un juez y extenderlo un poco más. ¿Por qué? Porque se juega acá la libertad en México. O sea, le van a apostar todo, porque acá también se apuesta en cuanto toquen territorio nacional, lo más probable es que lo atrapen, y ahí les va, prisión preventiva oficiosa. ¿Se acuerdan que en esta mesa alegábamos ese de que no era buena la prisión preventiva oficiosa? Ahí está un claro ejemplo. Todo el mundo diciendo que mete las manos al fuego por Chávez, y pues como prisión preventiva oficiosa, pues le va a tocar cárcel. Bien, Armando. Bueno, yo creo que al momento en que a Julio César Chávez, hijo, lo extraditen y lo entregue el gobierno de Estados Unidos en manos de la justicia mexicana, va a ser un problema, yo no sé si político, mediático, de qué tipo, de todo un pero poco. Sí va a ser de todo un poco. Sí. El gobierno de México está metido en un aprieto. Julio César Chávez, padre, tiene muy buenas relaciones, ha hecho favores importantes, ahora un reciente evento en el Zócalo, con la magna función de acción de Vox, que colaboró con ellos. Hay agradecimiento de parte del gobierno de México, y es la prueba del ácido. Pero a estas alturas... La prueba del ácido para la justicia mexicana, porque hay muchísima gente que piensa, incluso la opinión pública se inclina en mayor de los casos a pensar que ya aquí pues se va a buscar la manera de ayudarlo y que no va a ser muy largo el tiempo que podría estar en prisión el Junior. Pues no sé, no es que desee que vaya a estar, ni mucho menos. La justicia hará su trabajo, pero bueno, habría que ver ya en forma y frente a los tribunales cuáles son las acusaciones y de dónde provienen las pruebas que van a presentar. Bien. Si son dichos de testigos protegidos, etcétera, o hay pruebas contundentes, videos, grabaciones, no sé. 30 segundos, Jesús. Sí, yo creo que lo más importante que va a tener la Fiscalía que hacer es garantizar la seguridad del propio detenido, porque también hay un asunto, digamos, al volverse tan mediático este tema, pues de muchas aristas, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro es que, ¿y qué pasaría también? Porque esa puede ser una posibilidad, si resulta que también está evadido del ICE y que no está tampoco detenido en el ICE el Julio César Chávez. No sé, suena loco, suena como increíble, pero pues también ya ves que a veces a ciertos personajes, aún después de las detenciones, suelen desaparecer de la custodia norteamericana. Bueno, ya ha pasado. Nos vamos 30 segundos. ¿Qué más apoyo quería el señor Chávez Jr. si después de 2 años no emitieron una orden? Pues sí. No la atraparon aquí, o es. No lo pidieron en Estados Unidos con una orden de atrapar ahí. Bueno, de extradición. ya me está la producción aquí apurando. Nos vamos, Armando, Juan, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa.